Hola, bienvenido a mi canal, Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés acá. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Ahora continuamos con el libro Salir del duelo, superar el dolor y reaprender a vivir, escrito por Anne-Céline Schutzenberger y Evelyn Bisson-Geoffroy. Así que pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 9. Aprender a perdonar. Nunca se dirá suficientemente que no es natural perdonar. Un perdón fácil tiene pocas probabilidades de ser auténtico, escribió Lita Bassett, profesora de teología y pastora. Perdonar no significa obligatoriamente reconciliarse. Se puede perdonar sin volver a relacionarse con el que ha ofendido. Perdonar es detener el sufrimiento ocasionado por el rencor, de poner esa energía negativa implicada en el deseo de revancha, la animosidad, el resentimiento o el odio. Ese estado de ánimo nos libera y devuelve al otro la energía negativa que guardamos dentro de nosotros. Perdonar no significa olvidar, ya que conservamos los aprendizajes que otorga la experiencia. A veces se trata de saber cortar las puentes y para sobrevivir y recuperar la salud de renunciar a, por ejemplo, encontrar padres amorosos en lugar de padres maltratadores. Según el norteamericano Robert McDonnell, uno de los principales representantes actuales de la programación neurolingüística, PNL, el perdón consiste en relajarse frente a la exigencia de que el pasado sea diferente de cómo ha sido. Eso no significa aprobar el comportamiento inaceptable del otro. Se puede perdonar y recordar. Entonces, en lugar de estar entrapados en el daño provocado, quedamos liberados del pasado. Para McDonnell, si uno está lleno de odio, no puede tener una vida feliz. Agrega que el perdón exige mucho tiempo y trabajo. Su fin último es la paz del espíritu. Perdonar también es renunciar a toda exigencia de pedido de disculpas por el mal que nos hicieron o la injusticia que sufrimos. En psicodrama, el juego de roles permite alcanzar la capacidad de perdonar, de igual modo que en la PNL se utiliza el protocolo de perdón. Imaginamos que tendemos respetuosamente un anzuelo que teníamos en el corazón a la persona por la que sentimos rencor o enojo, y entonces decimos: «Toma, es tuyo, no lo quiero más, te lo doy, ahora estoy libre». Frecuentemente se trata de perdonarse a uno mismo por no haber podido impedir la pérdida, por no haber podido cambiar el curso de los acontecimientos. Otras veces, y aunque sea más difícil, se trata de perdonar a los autores de la pérdida. Para Lita Bassett, el camino del perdón es fascinante porque le pertenece por completo a la persona afectada por el mal. Ella es la primera que obtendrá una ganancia. Y agrega: recordar el mal sin perdonar determina una vida infernal, pero un perdón que no recuerde el mal sufrimiento no es perdón auténticamente liberador. Una consejera jurídica en una multinacional detesta a su director, que suele hacerle frecuentes reproches y le critica con dureza, lo que la deja desconcertada, sorprendida, embargada de un sentimiento de injusticia. Por su parte, ella responde de manera pasivamente provocadora, algo que finalmente tiene que pagar, ya que, como devolución, el director se niega a aprobar cualquier actividad de formación interesante que solicite, salvo la de inglés, que a ella no le atrae. La mujer se siente impotente, explica que tiene una pelota de odio en el estómago, compacta, negra, dura, como una bola de bowling. Después de haber llevado a cabo el protocolo del perdón, dice: «Si él no quiere resolver sus frustraciones, no las voy a hacer más mías». Esto significa devolverle las frustraciones a su jefe. Él tiene 50 años, es soltero, vive con la madre. «Pero vamos, me importa un cuerno», agregó la mujer. «Aunque no soy perfecta, sé que soy una buena profesional».
También logró perdonar a Miguel, un hombre de 50 años cuyas relaciones con su padre de 80 eran muy conflictivas y seguían deteriorándose sin cesar. Aunque el padre había sufrido una caída severa y corría riesgos de muerte, Miguel era incapaz de llamarlo por teléfono. Mi padre, decía, es una nada que me domina. Siento por él un odio inmenso, absoluto. Sería capaz de matarlo. Solo me enseñó 2 cosas, el culto a la amistad y el humor. Cuando le dijimos, perdonar no significa obligatoriamente reconciliarse, se puede perdonar sin relacionarse nuevamente con él o con la persona que llevó a cabo la ofensa, Miguel exclamó. ¿No estar obligado a reconciliarse ni a verlo de nuevo? Eso cambia todo. A la semana siguiente llamó al padre 3 veces. Esa frasecita me encantó. Me puso en cuento. Me permitió llamar por teléfono a mi padre sin ninguna emoción. Fue muy asombroso. De hecho, el padre de Miguel, un hombre silencioso que no hablaba nunca, era un hijo natural inscripto como nacido de padre desconocido, es decir, oficialmente no reconocido por su propio padre, hombre de un medio acomodado con el que, sin embargo, había vivido hasta la muerte de la madre. Cuando a los 11 años fue a vivir con los abuelos maternos de origen modesto, cambió de escuela y de apellido. Como no había sido reconocido por el padre, llevaba el de la madre. Por lo tanto, a partir de ese momento perdió a la madre, el apellido, el contacto con el padre, la escuela, los amigos, el medio en el que vivía, el futuro ingreso a la universidad y las posibilidades profesionales que le garantizaba el contacto con el medio acomodado. A pedido de Miguel, su padre le envió una larga carta de 7 páginas en la que le contaba su historia y donde había dibujado un árbol genealógico. Finalmente Miguel se dio cuenta de las penas, las frustraciones y la vida tan difícil que había tenido su padre. Entonces se puso a llorar y decidió enviarle a su vez una carta escribiendo en el sobre el apellido completo de su progenitor, reconstituido a partir de los apellidos de la madre y del padre. Soy el primero de haberlo reconocido como hijo de... A partir de ese momento tuve la impresión de que empezó a reconocerme también. En su carta Miguel escribió, lloré mucho por su sufrimiento. Era tan profundo, disimulado y oculto. Y agregó, cuéntame más de tu vida, padre. Estoy orgulloso de ti. Hemos sufrido mucho los 2 por este secreto familiar. Finalmente el padre se sintió reconocido. Llamó a la nuera, luego al hijo al que le agradeció la hermosa carta y después se puso a sollozar tan fuerte que tuvo que dejar de hablar. Tuve la impresión de que hacía las paces con él, confió Miguel. A partir de entonces empezó a visitar al padre acompañado por su hijo de 12 años. Juntos siguen haciendo el árbol genealógico completo, con fotos incluidas. Miguel tiene otra expresión, más radiante, más abierta. Todo el mundo se lo dice y por fin empieza a ganar un poco de dinero, también a sentir placer con el trabajo. Dice, quiero ganar dinero, y eso que antes pensaba que era incapaz de hacerlo. Para mí el dinero era mortífero. Por su parte, el padre llama ahora 2 veces por semana al hijo. Antes había pasado hasta 3 años entre 2 llamados, y lo hace con una voz muy alegre, antes era siniestra. Se siente mejor. Él, que se estaba muriendo, se va de vacaciones manejando su auto. Las 3 generaciones tejen vínculos en conjunto, el padre a hijo. Al llevar a cabo estudios genealógicos profundos, Miguel descubrió que su verdadero abuelo paterno también era un hijo no reconocido, un bastardo. Aunque su padre le diga, ¿ves? En nuestra familia no tenemos suerte. Él siente que la suerte se ha vuelto a su favor. Capítulo 10. El regalo oculto. Una vez que se ha llevado a cabo el trabajo de duelo, la pérdida o la desaparición adquieren un sentido diferente. Algunos coach llaman a este fenómeno el regalo oculto. Algunas personas dicen, gracias al duelo o a esta pérdida, pude, o se preguntan, ¿sirve haber sufrido? Corresponde señalar que encontrar un sentido no es lo mismo que usufructar los llamados beneficios secundarios de la pérdida o la enfermedad. Después de la muerte de mi marido, médico y especialista en informática, pude usar la computadora, dice una mujer y agrega, algunos meses después pude comprar una más moderna y aprendí a usarla sola y con placer. Otro ejemplo es el de Dorita, que nos recuerda el personaje de la película La vieja dama indigna, una viuda que había sido muy sumisa y pasiva durante su matrimonio,
De pronto empieza a salir y a viajar sola, a tomar trenes y aviones, a irse de vacaciones sin compañía y a hacer nuevos y jóvenes amigos. En Les Chats de Hasard, en español Los gatos de la fortuna, Annie Duperrey cuenta que hizo el duelo de sus padres muertos en su infancia gracias a un gatito que entró prácticamente por su ventana. Gracias a eso, bruscamente recobró recuerdos de su niñez, así como la imagen de los muchos gatos de su abuela. Finalmente, el gato se volvió un gato persona, un verdadero amigo cuyo pedido lloró llegando el momento. Un chofer que, como consecuencia de una herida de bala, no pudo manejar más el camión de su empresa ni seguir haciendo salidas de pesca con amigos, empezó a dedicarse a la jardinería y a la cocina y se volvió casero de una chacra. Casero, persona que administra y vigila una propiedad. Encontró una imagen de su cuerpo y comenzó una vida diferente. En su caso, el regalo oculto fue que como la empresa en la que trabajaba quebró, si no hubiese tenido ese accidente que le permitió reconvertirse, se habría quedado sin trabajo. Durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres tuvieron que arremangarse. Las viudas de guerra sin pensión se pusieron a trabajar y en muchos casos hicieron una carrera, una cierta liberación del corsé, de los prejuicios y del corsé propiamente dicho, se produjo en esta situación dramática. En esta etapa se trata de reconocer que el duelo o la pérdida permitieron hacer lo que antes era inconcebible, desarrollar un talento oculto, asumir responsabilidades, aprender cosas nuevas. Después de haber vivido el drama y el infierno del cáncer, Lance Armstrong ganó el Tour de France. En 2004 declaró: «Es menos importante para mí ser el primer corredor norteamericano en ganar el Tour de France que ser el primer sobreviviente de cáncer en haberlo ganado». En el comienzo de su autobiografía también dice: «El cáncer es lo mejor que me ha sucedido». Otro ejemplo es el de las madres que se rebelan contra la muerte injusta de un hijo y que para sobrevivir escriben un libro, encaran una misión, trabajan, crean una asociación y llegan incluso a cambiar las leyes. A través de esta acción, la vida del hijo y a veces su nombre se perpetúa. El sufrimiento personal se convierte en una ofrenda para el otro, para los otros. Recordemos a Corinne Tinay, cuya hija de 9 años, Emily, murió el 11 de junio de 1994, envenenada con el cianuro contenido en un antibiótico de uso común, josamicina. Conmocionada bajo sospecha, vigilada durante 48 horas, sometida al oprobio y a la presión mediática, Corinne Tinay vivió una pesadilla. Su lento ascenso desde el infierno duró 10 años. Le Châtiment des Victimes, libro que publicó en 2001, atrajo la atención del ministro Interior de este momento, con el objeto de mejorar la atención en las comisarías, aportar la ayuda psicológica necesaria a las víctimas, orientarlas hacia las asociaciones competentes y reinsertarlas. Indicó una auditoría sobre el mal funcionamiento desde las relaciones entre los policías y las víctimas. Luego, Corinne Tinay fundó su propia asociación para las víctimas para que no sigan siendo duras toda la vida. Una experiencia dolorosa puede ser la oportunidad para la maduración afectiva y para el desarrollo personal. Así fue como algunos artistas, escritores, creadores pudieron unir duelo y creatividad. Del mismo modo, políticos, cuya carrera se había estancado, lograron alcanzar un ascenso brillante después de la muerte de su padre. Después de años de lucha, de tristeza, de pena, finalmente uno logra sentirse sereno, en paz con el hecho doloroso que nos ha tocado enfrentar. Entonces podemos evocarlo sin un exceso de emoción. Empezamos a vivir, revivir, en el aquí y el ahora. El presente es más importante y tiene más resonancia que el pasado. Se vuelve vivo en un yendo y deviniendo, un movimiento que abre el horizonte. La esperanza renace. Si aparece un plan nuevo, el individuo es capaz de percibirlo, de simpatizar con él, de proyectarse en él, de realizarlo e incluso hacerlo de tal manera que resulte útil para los demás. Como decían los antiguos, los hechos no son buenos o malos en sí mismos. Los que es bueno, es malo o malo es la manera en la que lo vivimos y el marco de referencia en que lo situamos. Un ejemplo negativo es el de los duelos patológicos. Como bien dice J.D. Nacio, en ellos, la sobrecarga afectiva se ha cristalizado para siempre en la representación psíquica del ser amado perdido, como si quisiéramos intentar vanamente resucitarlo. La persona en duelo dice: «No quiero que mi dolor cese».
Según Nacio, estas personas quieren seguir sufriendo porque su dolor es un homenaje al muerto, una prueba de amor. Este sufrimiento les parece el único medio de mantener un vínculo con la persona desaparecida. Pero veamos un ejemplo positivo. Cerca Moreno, la viuda de J. L. Moreno, creador de la técnica del psicodrama, nos maravilló a todos con su vitalidad y su energía para superar un cáncer gravísimo. Tenía un sarcoma en el hombro derecho y tuvieron que amputarle el brazo. Eso no le impidió retomar su vida de joven madre de familia y sus actividades. En el transcurso de una conferencia ella dijo al pasar: «Y a mí, que me falta un miembro». Un oyente la interrumpió: «¿Cuál?». Y Cerca respondió: «Hace más de una hora que me está viendo sobre el estrado y ¿no se dio cuenta de que me falta el brazo derecho?». Y sí, frente a su actitud tan natural, tan reflejada, sus ojos vivaces, su cara sonriente, nadie había prestado atención a la manga vacía. Enganchada en su cinturón, 40 años más tarde, después de una serie de operaciones que sufrió alrededor de los 90 años, como consecuencia de una grave caída, retomó con gran vitalidad sus actividades como maestra y conferencista y volvió a escribir. Tomar el lado bueno de la vida simplemente como viene, con sus alegrías y sus pesares, sus enfermedades y accidentes inevitables, permite aceptar mejor y comprender que las preocupaciones de la vejez forman parte de la vida. Para Annie Anselin Schutzenberger, el hecho de que mi abuela haya tenido mal de Parkinson, a lo que mi abuelo reaccionó restándole trascendencia al hecho y cuidándola mucho, me llevó a pensar profesionalmente que, según la manera en la que la familia la acepta, algunos convierten la enfermedad grave en una montaña o en un montículo. Recuerdo muy bien cómo mi abuela dejaba de temblar cuando se sentaba al piano, y también recuerdo los besitos tiernos que mi abuelo le daba sonriéndole desde lo más hondo del corazón. La mirada que el abuelo le dedicaba la hacía vivir como una mujer todavía joven, bella, sana, amada por él y por nosotros. Y la mirada cómplice y tierna que ella le devolvía cuando él, con más de 90 años, me acompañaba al baile, le daba a su mal sin palabras un color más optimista. Quizás haya sido a causa de eso que asumió una actitud positiva y sin vergüenza frente a la enfermedad que ayuda a hacerle frente. Para la psicoterapeuta Judith Vissort, hay una cantidad de cosas, entre ellas la búsqueda del ser perfecto, a las que tenemos que renunciar para volver adultos. No se puede amar profundamente sin volverse vulnerables a la pérdida del objeto amado. No se puede ser un ser responsable, consciente, vinculado a los demás, sin enfrentar la pérdida de las ilusiones, de la juventud, la partida o la muerte de los que amamos, su abandono, su rechazo. Todo cambia, todo reside en lo que podemos llamar la impermanencia. Desde el mismo momento en que al nacer nos separamos de nuestra madre, la vida está hecha de desgarros sucesivos, duelos, pérdidas, renunciamientos y abandonos. Como recuerda la psicoanalista Alice Miller, no es el traumatismo en sí mismo lo que enferma, sino no poder expresar lo que se está sufriendo, no tener derecho a manifestar los sentimientos de enojo, humillación, desesperación, impotencia, tristeza, así como tampoco tener derecho a vivirlos. O también, el alma humana es prácticamente indestructible. Al ser humano tiene más recursos de los que creemos y sus posibilidades de renacer permanecen mientras el cuerpo vive. Conclusiones. El proceso de duelo no está ligado solamente a la pérdida de seres humanos, sino también de una casa, un país, un rosal familiar traído de otra parte, un perro, un gato, un caballo, un juguete, etc. En fin, cualquier objeto al que uno le tenga especial afecto por ser un recuerdo personal, familiar o cultural y que es valioso para nosotros, aunque carezca de valor monetario. Es poco frecuente que uno pueda hacer el duelo solo. Para expresar con certeza la totalidad de las emociones se necesita alguien. Se necesita ser escuchado, entendido y acompañado con empatía por una persona o un grupo que funcione como contenedores. Aunque la sociedad nos apure y nos empuje a terminar rápido con el duelo, cada uno lo hace a su modo, vive su vida y sus sentimientos a un ritmo propio. El duelo requiere un trabajo particular y doloroso, penoso y largo, pero que, cuando se termina, permite no solo sobrevivir con lo inaceptable sin aceptar, sino vivir. Para la mayor parte de la gente, su duración es de 1 o 3 años, pero algunas personas que quedan tan destruidas por la pérdida, que eligen morir antes de aceptar este proceso que les permite aprender a vivir de otro modo, admitiendo aquello que les falta. Hombres y mujeres hacen el duelo de manera diferente.
La terapia es una verdadera fuente de ayuda y de consuelo para que cada uno pueda reconocer y respetar su propio modo de sentir y actuar. No hay edad para hacer el duelo. Es mejor enfrentar este sufrimiento tardíamente, incluso 20 o 30 años después del acontecimiento, que nunca. La experiencia reciente de quienes se ocupan del aspecto transgeneracional muestra que si uno es incapaz de hacer el duelo o se niega a hacerlo, incluso en el intervalo de un siglo o más, pasa su sufrimiento y sus problemas a los descendientes. Observamos que los sufrimientos de los que vivieron el terror de 1793 y murieron en la guillotina o vieron estas muertes siguieron martirizados por sus descendientes en la carne y en el corazón. También encontramos en nuestros pacientes duelos no elaborados y culpas heredadas de tiempos de las cruzadas. Lo no dicho y el secreto se transforman en las generaciones siguientes en lo indecible que se vuelve impensable, encriptado, y se convierte en un peso y un sufrimiento que se arrastran sin poder asociarlos a su causa. En este libro intentamos explicar y simplificar el máximo de la comprensión del proceso y de las etapas del duelo para facilitar este trabajo. Pues cuántas más experiencias tenemos sobre cómo superar los sufrimientos que acompañan a la pérdida y los duelos, mejor se los maneja y más rápido se supera esa etapa. Hay que empezar por aceptarse tal como uno es y no tal como quiere ser, para poder realmente aceptar a los otros tal como son y no tal como uno quiere que sean. Y para aceptarse del mismo modo que sucede con los dolores y las injusticias pasadas, hay que hacer el duelo de nuestro sufrimiento y de todas nuestras pérdidas, dejar de rumiar las injusticias de la vida, del destino y de los enemigos, los malos o de cualquier otro perseguidor. Dejar de decir como los niños, no es justo, o exijo algo a cambio, o quiero que me pidan perdón. Los sufrimientos ocasionados por las pérdidas y los duelos suelen ser experiencias iniciáticas que, como toda prueba, nos enseñan a evolucionar.